del feriado que se viene, pues 22 de enero, porque el gobierno aseguró que se va a respetar este feriado del 22 de enero, pero aclara que el aparato estatal trabajará. Quien hizo esta aclaración fue el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Queremos profundizar esto y entender cómo va a ser la figura de este feriado nacional, y para ello saludo al ministro de Trabajo, Oscar Mercado. Ministro, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Natalia. Muy buenos días a toda la audiencia del canal. Precisamente para eso estamos acá, para ver los pormenores de ese feriado. Bueno, para empezar, está ratificado que el 22 de enero sí es feriado nacional. Sí, la verdad es que nunca estuvo en mesa. Obviamente nosotros hacemos las valoraciones desde el punto de vista normativo, laboral, de cada feriado que existe en el país, y nunca pusimos en mesa propiamente la discusión, el debate o el análisis del feriado. Dijimos de que si correspondía, por supuesto que lo íbamos a analizar, pero que si no, todo iba a seguir su curso normal. En este caso no ha habido ninguna decisión por parte del gobierno de modificar el calendario de feriados que tiene el país, y por lo tanto se ratifican todos por el momento, entre ellos incluido el del 22 de enero. Ahora, ¿qué pasa con lo que decía el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, que el aparato estatal va a trabajar normal, porque asegura que este es un gobierno en transición y lo último que se puede hacer es perder tiempo? Sí. ¿Cómo va a ser esta figura? Yo creo que se comprendió inapropiadamente la declaración del ministro Núñez. Él fue muy claro al indicar de que se respetaba el feriado. Al respetarse el feriado, existe la disposición por el propio decreto que crea este feriado de suspensión de actividades tanto en el sector público como en el sector privado. Lo que el ministro Núñez decía es que nosotros, los ministros, los que estamos comprometidos con este gobierno de transición, no tenemos tiempo para parar, y por supuesto vamos a seguir con la regularidad de nuestras actividades, en la medida de lo posible también de un día de estas características. Por lo tanto, la suspensión de actividades va a ser tanto en el sector público y privado. Ya el Ministerio de Trabajo está trabajando, valga la redundancia, el comunicado, el instructivo correspondiente, para que no exista ninguna duda. Por lo tanto, los que vamos a trabajar voluntariamente, y porque así necesitamos hacerlo, somos quienes estamos comprometidos con el gobierno de transición. Por lo demás, el feriado se ha de respetar tal y como está definido en la norma. Permítame, ministro, estamos con Gabriel Oviedo en Santa Cruz. Adelante con usted. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, Natalia. Saludamos también esta paralización. Exacto, como le digo, han tomado ya la responsabilidad cada comerciante de continuar sus casetas, o sea, los dirigentes hemos sido ya rebasados por las bases, y también, como le vuelvo a repetir, hay malos dirigentes dentro del mercado La Pampa que ellos están autorizando las desclausuras, cobrando $100 y también autorizando para el tema de mejoras, nosotros habiendo llegado ya a un compromiso con la alcaldía y tanto con la intendencia. Ahora los procesos serían para... En función de lo que han sido estos meses de gobierno, pero por lo demás vamos a seguir nosotros con las actividades de trabajo que tenemos en los diferentes ministerios. Bien lo decía nuestro ministro de la Presidencia, no hay tiempo para parar. Un día para nosotros es valioso, es un gobierno muy intenso, y por lo tanto debemos proseguir con estas actividades. Y bueno, el día 22 lo único que vamos a hacer es cumplir estrictamente lo que está establecido ya en la norma, que es un feriado nacional con suspensión de actividades públicas y privadas. No hemos visto la necesidad de modificar este calendario en general, y por lo tanto quienes estamos comprometidos vamos a seguir voluntariamente nuestras actividades, pero los funcionarios públicos y quienes trabajan en el sector privado, bueno, tendrán ese feriado como ha estado sucediendo los últimos años. Y precisamente en ese sentido, y tomando en cuenta que ya está avanzando por un lado el calendario escolar y por otro lado el calendario electoral, ¿qué pasa con aquellas instituciones dependientes del Estado que tienen una participación directa con la ciudadanía en esos dos sentidos? Por favor, ¿ellos van a estar trabajando voluntariamente ese 22 de enero o se va a respetar el asueto? No, cuando me refiero al trabajo voluntario, me refiero fundamentalmente a quienes estamos muy cerca en el gobierno de transición de la Presidenta Áñez, que tenemos actividades que cumplir en nuestros despachos. Por lo demás, el resto de los funcionarios públicos estarán sujetos a las disposiciones que normalmente emitimos nosotros como Ministerio de Trabajo. Le decía Natalia hace unos minutos, en los próximos días vamos a emitir la disposición que tradicionalmente se emite desde el Ministerio de Trabajo, que establece las características en las que se va a llevar adelante el día 22.
Y les anticipo, va a ser como cualquier otro feriado, hay suspensión de actividades públicas, hay suspensión de actividades privadas. Quienes vamos a estar en actividad somos, no sé, los ministros, algunos gerentes de algunas empresas, que no podemos perder un día de trabajo. Y no es, este no es un cliché, no es una pose, es una necesidad que nosotros estemos permanentemente en nuestros despachos aprovechando de mejor manera el tiempo. Por lo tanto, no quiero que haya confusiones en este sentido. Es un feriado dispuesto por la ley, por una norma, en este caso un decreto supremo, establece suspensión de actividades y nosotros vamos a respetar en su total condición esta disposición, porque no hemos visto por conveniente modificar el calendario. Así que yo creo que con esto debe estar clara la posición del gobierno respecto al 22. Ministro, hablemos ahora del incremento salarial. Es un tema que desde el año pasado está generando conflictos, sobre todo con la Central Obrera Boliviana, que decía que no tenía por qué dialogar con este gobierno en transición, que lo iban a hacer directamente con el gobierno que se ha elegido en mayo, el 3 de mayo, para ser puntuales. ¿Qué les responde? Oficialmente no nos ha llegado ningún pliego petitorio. Entiendo yo de que se están llevando a cabo ampliados y reuniones en las diferentes confederaciones y federaciones nacionales, en las que están presentando sus requerimientos, sus solicitudes, sus necesidades, y que probablemente hasta finales de este mes harían llegar un pliego petitorio. Bueno, de todas maneras, nosotros habíamos dicho desde el principio, si se generan las condiciones para un diálogo respecto al incremento salarial, por supuesto que lo vamos a abordar. Habrá que ver en qué dimensión nosotros podemos generar también este compromiso, porque ya hay una fecha establecida para las elecciones, que es el 3 de mayo. Por lo tanto, asumir compromisos de largo aliento tampoco es una lógica de acción de este gobierno. Nosotros estamos muy claros en lo que tenemos que hacer. Por supuesto que vamos a hacer gestión, pero también en las dimensiones del tiempo en el que vamos a estar. Pero si se da, Natalia, si no se da, ¿qué van a hacer? Ustedes toman la decisión como gobierno de cuánto va a ser el incremento salarial. De todas maneras, vamos a tratar de trabajar esto como hemos trabajado todos los temas, a partir del diálogo y de la concertación. Creemos nosotros involucrados todos los sectores, el sector trabajador, el sector empleador también, y por supuesto el Estado. Ya veremos nosotros las posibilidades reales del incremento, desde la perspectiva del Estado, y en esa mesa también veremos qué es lo que sucede en el sector privado. Lo que queremos es que se concerte con todos los sectores, de que no exista abuso, de que no exista arbitrariedad con ninguno de los sectores en ninguno de los temas. Si tenemos que abordar el diálogo del incremento salarial, lo vamos a hacer con todos los actores para que exista cierto nivel de consenso y esto pueda ser aceptado por todo el país en todos sus sectores. Y precisamente en ese sentido, ministro, nuevamente desde Santa Cruz una consulta. ¿Qué va a pasar en las negociaciones tomando en cuenta las posiciones tan distintas que tenemos de parte de los sectores que van a estar participando? Por un lado, tenemos entendido que la inflación cerró con 1,47 el pasado año, pero los trabajadores están pidiendo 10%. Van a participar los empresarios, me imagino, también más cerca del 1,47. ¿Cuál será la posición del Ministerio de Trabajo? Bueno, yo quiero ser muy responsable en el término de las cifras, por lo tanto no quiero entrar a porcentajes respecto de cuáles van a ser las posibilidades efectivas que se generen en este diálogo. Precisamente para eso es el diálogo, para que podamos generar posibilidades del sector público, que por supuesto serán unas, y las posibilidades también del sector privado, que podrán ser otras. Yo creo que no hay que anticiparnos demasiado, Gabriela. Veremos nosotros cómo se plantea el pliego petitorio. Decía hace un momento que entiendo que está en proceso de construcción en el sector laboral. Vamos a empezar también niveles de acercamiento cuando corresponda con el sector empresarial para conocer su posición sobre el particular. He escuchado algunas aisladas, bastante radicales por supuesto, que habrá que ver si se las considera o no, pero una vez que esté definida la necesidad de este diálogo, empezaremos el acercamiento, la concertación con cada uno de los sectores, y creo yo de que en todos los casos deberá imponerse la racionalidad. ¿Qué significa esto? Las posibilidades reales del gobierno en el sector público, las posibilidades reales del sector empleador, pero también obviamente la consideración de los requerimientos por parte del sector trabajador. No me animo a decir una cifra promedio, la iremos construyendo en el diálogo, pero sí va a haber total apertura para que todos los sectores sean escuchados. Para terminar muy breve, el 1 de mayo sí se hace el anuncio. ¿Se mantiene la tradición? Bueno, no vamos a
ponernos camisas de fuerza, si corresponde hacerlo, por supuesto que lo vamos a hacer el 1 de mayo. Creo que esto supera a cualquier otro gobierno anterior. Ha habido esta suerte de tradición. Esperamos estar listos para ello si es que se generan las condiciones de diálogo y si es que se genera además la necesidad de abordar este tema que bien lo planteabas tú al principio. No vamos a someternos a camisas de fuerza. Lo que nos interesa a nosotros es resolver los problemas que tiene el país hoy en el marco de un gobierno de transición que tiene misiones específicas que son ya conocidas por todo el país. Bien, ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Natalia, también a Gabriela en Santa Cruz y muy buenos días.